Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 37 al 45, vamos a leer hoy. De la abundancia del corazón habla la boca. El verso 37 lo leo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad medida buena, quitada, recibida y rebosando, dará Dios mi hermano. Porque mi marido quiere la que en medio, considerar. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? El discípulo. Como yo nada te quedará, maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo puede decir a mi hermano, sácame de la vida de mi ojo, que no te espera aquí. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Pues no se desecha el hilo de los espinos y de las falsas y del niño de uvas. Leamos todos el 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Padre, una vez más nos presentamos delante de ti, dándote gracias por permitirnos acercarnos a tu bendita palabra. Es la que nos dejaste para que nosotros pudiéramos tener nuestra fuente de fe y conducta para nuestra vida. Oramos para que lo que ella diga, lo hagamos, y lo que ella no diga, no lo hagamos. Pero tal sea el caso de que nosotros podamos ser edificados por ti por medio de tu palabra. Rogamos por favor que ella nos hable, rogamos que ella nos bendiga, rogamos que ella sea propicio a nuestras necesidades. Señor, que podamos ser edificados por tu palabra, que ella nos sustente y nos bendiga, porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. En días pasados, amados hermanos, y siguiendo con el estudio del Evangelio de Lucas, con el ánimo de recordar ¿qué vimos en el capítulo 6, verso 27 al 36? Recuerden ustedes, amados hermanos, que esta iglesia local, Iglesia Bíblica de Jesucristo, animamos a que podamos estudiar las escrituras de manera expositiva. Cuando hablamos de expositiva es que no ando yo pensando, bueno, fulanito de tal está viviendo tal cosa, preparémonos un sermón para hablarles, hermanito. No es la intención. No es la intención nuestra de que sean nuestras palabras, sino que sea la palabra de Dios. El año pasado empezamos el estudio sistemático y consecutivo de manera expositiva el libro o el Evangelio de Juan. Ya vimos todo el libro de los Hechos, que es el mismo autor. Deberíamos haber empezado primero con este y luego con el otro, pero bueno, por gracia se nos permitió de esa manera. Y ya vamos en el capítulo 6 y dijimos que vamos a hacer el paréntesis en algunos textos de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en Navidad estuvimos hablando del capítulo 1, parte del capítulo 1, y una vez más hicimos paréntesis ahí. De pronto, para llegar al capítulo 24 nos van a dar no sé cuántos años estudiando el Evangelio de Lucas, pero cuando lleguemos a Navidad nuevamente continuamos capítulo 1. Por lo pronto, sigamos de acuerdo a lo que veníamos hablando. Ya íbamos en el capítulo 6 y el verso 27 al 36, que usted lo encuentra ahí en la Biblia, hablamos bajo el título Haciendo a otros lo que quiero que hagan conmigo. Decíamos que el Señor Jesús, así como Dios Padre dio unos mandatos del decálogo, los 10 mandamientos, el Señor Jesús, que es el mismo Dios, pero Dios Hijo,
Está dando unos mandatos, esto es de manera imperativa, es decir, no hay opción, esto es una orden o los mandamientos del Señor Jesús para su iglesia, para aquellos que le siguen. Y en esos versículos, solo por hacer memoria, el Señor Jesús dio 4 órdenes. Las 4 órdenes fue: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian o por los que los maltratan o vituperan. 4 órdenes específicas: amen, hagan el bien, bendigan y oren. No era opción. Y dijimos que ¿cómo demostrar eso? Bueno, el Señor Jesús dijo que al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues, o la camisa. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le digas que se lo devuelva. Esos fueron en un contexto del Señor Jesús enseñando a los primeros creyentes, en un contexto romano, aplicado a nosotros. Y estos, amados hermanos, no son órdenes a observar, sino son mandatos a cumplir. Debemos cumplirlos. También vimos las razones por las cuales deberíamos cumplir esas órdenes del Señor Jesús. Y decíamos que si amamos a los que nos aman, pues ¿qué mérito tenemos? Debemos amar a los que nos hacen mal, porque a los que nos hacen bien, pues eso es fácil amar de esa manera. Porque también los pecadores aman a los que los aman, decíamos en los versículos anteriores. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tenemos? ¿Qué mérito? ¿Cierto? Si alguien me hace bien y yo le hago bien, pues eso cualquiera lo hace. Eso es fácil hacer. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Concluimos en ese tiempo diciendo que los creyentes debemos amar a nuestros enemigos, hacerles el bien, no esperando nada a cambio, porque si no esperamos nada a cambio, nuestro galardón será grande. ¿En dónde? En los cielos. Eso hasta ahí terminamos. Podríamos decir que todo lo que dijimos en ese tiempo tiene que ver con nuestro actuar, cómo actúa un creyente. Hoy veremos los siguientes versículos que tienen que ver con nuestro hablar. Los anteriores tenían que ver con nuestro actuar, pero esto tiene que ver con nuestro ¿qué? Hablar. Y me gustaría hablarlos bajo el título que la misma Biblia lo da: de la abundancia del corazón habla la boca. Vayan, solo mírenlo por favor en Lucas capítulo 6, verso 45. Mire lo que dice, de ahí saca el título. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y ahí está. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Así que, mis hermanos, me encanta un proverbio que encontré. Proverbios 12:14 dice: cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla. Oh, interesante. El proverbio, el autor, en este caso es Salomón. Salomón escribe en Proverbios 12:14: cada quien dice conseguirá, escuche esto, lo bueno conforme a lo que habla. Y cada uno recibe de acuerdo a lo que hace. Tiene que ver con los dos textos que hemos mencionado. El texto anterior tenía que ver con lo que hacemos. Este texto tiene que ver con lo que se habla. ¿Cuántas cosas, hermanos, podríamos hacer con nuestra boca? ¿Cuántas cosas con nuestra boca? El Señor nos insta a lo que debemos y no debemos hacer con ella. Bueno, Él empieza en Lucas 6:37 hablando de 2 cosas que no debo pronunciar con mi boca. 2 cosas que no debo pronunciar con mi boca. ¿Cuáles? Bueno, recordemos que estos verbos están en modo imperativo. ¿Y qué es imperativo? Que no hay opción, hay que cumplirlos. Si usted y yo no los hacemos, estamos pecando. Es decir, no son opciones, son órdenes.
Entonces, dos cosas que no debo pronunciar con mi boca. Primero, palabras de juicio. Palabras de juicio. Mire lo que dice el verso 37. No juzguéis. No juzguéis. Lo que no, un no rotundo, usted puede subrayar. Yo no debo juzgar. ¿Qué significa esto? No debo hacer las veces de juez. Cuando una persona juzga, tiene las facultades o las pruebas suficientes para hacer un dictamen y proceder a dar un castigo de acuerdo a lo que está escuchando. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Amado hermano, ¿no han notado que a veces nosotros ponemos una cara, vemos solamente una cara de la moneda y la otra no? Y de una vez juzgamos, ese mínimo anda en pecado. Mire cómo le va. Juzgamos. Y Dios nos dice, el Señor nos dice por su palabra, no juzguéis. ¿Por qué no hacerlo? Bueno, tome como referencia Salmo capítulo 7, verso 8. Dice estas palabras: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Y tome otro texto como referencia, primero a los Corintios, si quiere búsquelo, primero a los Corintios 4:3, sin perder Lucas. Primero a los Corintios capítulo 4, verso 3, el apóstol Pablo dice: yo en muy poco tengo de ser el ser juzgado por vosotros, o por un tribunal humano, y ni aún no me juzgo a mí mismo, hablando de no juzgar. Porque aunque de nada tengo mala mi conciencia, por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo sabe que el que juzga, ¿quién es? El Señor. Ahora, 1 Corintios 4:5 dice, así que, Pablo le dice a los corintios, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué podríamos entonces decir de esto? ¿Quién podrá entonces juzgar según estas palabras? ¿Quién puede juzgar? Solo Dios. Solo Dios puede juzgar por medio de su palabra. Es Dios quien por medio de su palabra puede juzgar. Yo no soy quien para juzgar. ¿No han notado que de repente alguien está bravo o brava con usted? Y uno dice, ¿y por qué? Porque a lo mejor esa persona está haciendo juicio sobre usted y usted ni cuenta se dio. O a lo mejor su cónyuge lo está juzgando. Pero Dios nos dice, no juzguemos. No hagamos las veces de juez, porque el que juzga solo es ¿quién? Dios, por medio de su palabra. Juan capítulo 12, verso 47, hablando de eso, el Señor Jesús le habla a aquellos judíos que están en aquel tiempo, dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. El Señor Jesús dice, vea, usted oye mi predicación y no guarda lo que yo predico, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, dice el Señor Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, amados hermanos, que Dios ha dejado su palabra, y si queremos juzgar, un medio por el cual se juzga es simplemente la palabra. En algún tiempo atrás les conté una historia y me gusta mucho esa historia de cómo una parejita acaban de tener un bebé hermoso. Su bebé estaba en cama y nunca lo dejaban, pero de repente tenían también una mascota, un pitbull de esos grandotes. Y ellos se fueron para una cabaña y se llevaron a su perro pitbull. Y mientras estaban en la cabaña dijeron, ay, se nos olvidó comprar agua aquí en la cabaña. Y yo no creo que al bebé le pase nada, así que lo dejaron ahí en el corralito. Y cuando lo dejaron en el corral, se fueron para el pueblo. Cuando vinieron al pueblo, del pueblo, con el agua que les faltaba, nos dice la escritura que el perro
tenía ensangrentada la boca. Tenía mucha sangre en la boca. Y cuando ven al niño, el niño estaba muerto. El niño estaba ahí lleno de sangre y estaba muerto. Así que los dueños del perro cogieron al perro y le pegaron y lo degollaron, lo volvieron una nada. Porque dijeron, este perro miserable mató a nuestro hijo. Cuando van al cuarto, a la cuna, había una serpiente grandísima que había cogido al niño para matarlo y se lo estaba tragando. ¿Qué hizo el perro? Cogió la serpiente y la destrozó, y por eso tenía sangre en la boca. ¿Qué hicieron ellos? Juzgaron mal. Y así nos pasa a nosotros. Generalmente juzgamos sin tener todo el contexto. ¿Cuál entonces es el resultado cuando no juzgamos? Mire lo que dice Lucas 6:37, la segunda parte. Lucas 6:37 dice, no juzguéis, ¿y qué dice? Y no seréis juzgados. Cuando usted y yo no juzgamos, pues si usted no lo hace con otros, pues no lo van a hacer con usted. ¿Qué estamos pronunciando con nuestra boca, amados hermanos? ¿Palabras de juicio? ¿Juzgamos por la apariencia de las personas? ¿Juzgamos por la condición social de las personas? ¿Juzgamos por su físico? Ay, mire cómo se ve. Comió harto en diciembre, ¿no? Cosas como esas. Juzgamos. ¿Sí? Recordemos que si no lo hacemos, no seremos juzgados. Y eso es imperativo. No, un no rotundo, no juzguemos. De manera aplicativa, ¿qué nos dice el mismo texto, el Señor Jesús? Hablando de no juzgar. Vayan, por favor, salten al verso 41. Verso 41. Lucas 6:41. Mire el juzgar. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No, generalmente el que juzga no se mira a sí mismo. Generalmente el que juzga, todos son malos, menos él. Todos están mal, menos él. ¿Sí? Todos. Miraba a una persona por la ventana y decía, oh, esa señora tan cochina, mira esas sábanas tan sucias. Las lava, mire cómo están cochinas. Al otro día, oh, esa señora, mire esas sábanas cochinas le quedan, cochinas. Y otra vez, no, esa señora, mire, no sabe lavar, le voy a enseñar a lavar. Y un día dijo, oiga, estas gafas están como un poquito sucias, las voy a limpiar. Oiga, esa señora cómo lava de bien las sábanas, le quedaron limpias. ¿Cuál es el problema? Sus gafas. Y así nos pasa a nosotros. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Alguien dijo estas palabras, amados hermanos, un psicólogo cristiano español, me leí un libro muy bueno de él, que él decía estas palabras: cuando yo vea algo en mi hermano es porque generalmente yo lo estoy viviendo o yo lo tengo, cuando yo estoy con ese principio de hacerlo, ¿sí? Es decir, si yo digo, ese hermano es chismoso, yo estoy siendo chismoso. Ese hermano tal cosa, yo lo estoy viviendo. Así que, hermanos, en otras palabras, mire cómo diría este texto en otra versión: ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta que de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita y te dieras cuenta de que en el tuyo hay una rama.
¿Cómo te atreves a decir al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo y en el tuyo tienes una rama? Hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el otro. Así que mis hermanos, ¿qué dijimos? Hay dos cosas que no debemos pronunciar. ¿Cuáles son las que no debemos pronunciar con nuestra boca? No juzgar. ¿Y qué más? Muy bien, no lo hemos dicho la segunda. La segunda es palabras de condena. Con nuestra boca no juzguemos, no pronunciemos palabras de juicio, pero con nuestra boca no pronunciemos palabras de condena. Vayan al verso 6, capítulo 6, verso 37, pero la tercera parte. ¿Qué dice ahora? No condenéis. ¿No qué, hermanos? Condenéis. No condenéis. Bueno, aquí simplemente tomé una definición de condenar. Es imponer un juez, un tribunal, una persona por considerarla culpable de un delito o una falta. Ejerce condena. Desaprobar o rechazar enérgicamente una conducta, una acción o una doctrina que se considera inmoral o censurable. Es decir, la condena la ejerce un juez. Y dice aquí, no condenéis. Algunos textos que por favor tome como referencia y se los leo. Proverbios capítulo 17, verso 26 dice: ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. ¿Qué nos dice este hombre, escritor de este proverbio? Dice, no es bueno condenar ¿a quién? Al justo. Ahora, Juan 3:17 dice, porque no vino Dios, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire que ni siquiera Dios quiere condenar. Él envió a su Hijo. Y Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, amado hermano, no hay sobre esta tierra en términos espirituales, se refiere en tema de salvación, que nos pueda condenar. Solo Dios puede hacer. ¿Cuál será el resultado de no condenar? Dice, no condenéis, Lucas 6, ¿y qué dice? Y no seréis condenados. Amados hermanos, generalmente cuando juzgamos nos damos a la tarea de condenar. Hallamos culpables y no nos miramos a nosotros mismos. Yo quiero preguntar, ¿estaría bien juzgar a otros y condenarlos? Según lo que hemos visto, ¿qué dice? No hay que hacerlo. ¿Qué deberíamos entonces hacer? ¿Qué sí debo pronunciar con mi boca? Vayan conmigo a Lucas 6:37, la quinta parte. Con mi boca deben haber palabras de perdón. Porque ¿qué dice ahí? Perdonad. Y seréis perdonados. Estoy en Lucas 6:37 todavía. Amados hermanos, ¿saben una cosa? Fácilmente nuestra boca pronuncia palabras de condena o de juicio. Pero no es tan fácil que pronuncie palabras de perdón. Qué difícil es decir te perdono por lo que me hiciste. Eso sí, para muchos es difícil. Qué difícil es que usted pueda decir, vea, yo vi cómo usted me maltrató, cómo habló mal de mí. Te perdono, mi corazón se sana, estoy libre, te perdono. Eso es difícil para muchos. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? Él nos dio el ejemplo en Mateo 6:12-15. Dice, perdónense sus deudas los unos a los otros, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo cantábamos ahorita, ¿no? Perdónanos. Porque si yo perdono, Dios que está en los cielos, ¿qué pasa? Me perdona. Él mismo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él también perdonará. Vuestro Padre Celestial los perdonará. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas. Así que mis hermanos,
¿Qué sí debo pronunciar con mi boca? Palabras de perdón. No debo pronunciar con mi boca palabras de juicio ni de condena, pero sí debo pronunciar con mi boca palabras de perdón. Cuando yo perdono, dice la Biblia, seréis ¿qué? Perdonados. Amado hermano, amada hermana, usted que me escucha, no pretenda que a usted lo perdonen si usted no está dispuesto a perdonar. ¿Y qué aplicación le da el Señor Jesús a lo anterior? Vayan al verso 38 de Lucas 6, verso 38. ¿Da? ¿Y qué? Y se os dará. ¿Qué puedo recibir si doy de esta manera? Medida buena, apretada, remecida, rebosante. Darán en vuestro regazo. Porque con la medida que os medís, ¿qué dice? Amados hermanos, permítame leer el verso 38 en otra versión para darles algo que cuando hice este estudio el Señor me dio una revelación así. Esas cosas que uno dice, Dios, esto estaba aquí. Y porque se mal usa este texto. Mira lo que dice el verso 38 en otra versión. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una medida mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque se haya agitado y apretado al máximo, siempre se derramará. De la manera en que ustedes den a los demás, Dios les dará a ustedes. Y lo subrayé en mi sermón. Escuchen esto. Les confieso, puse ahí, les confieso que la palabra dar aquí, miren lo que dice ahí, dar, ¿y qué dice? Y se os dará. Y generalmente este texto, amados hermanos, se utiliza para pedir dinero. Este texto lo usan, incluso yo lo llegué a usar para decir, hermanos, ofrendemos, porque a la medida que usted da, va a recibir. Pero les confieso, puse aquí que la palabra dar aquí, inicialmente pensé que tenía que ver con ser generosos o dadivosos en la parte financiera. Pero me inclino más a lo que el mismo contexto está diciendo. Porque con la medida que aunque yo mido, seré medido. En otras palabras, si yo doy buen juicio, eso mismo voy a recibir. Si yo doy misericordia en vez de condena, eso mismo voy a recibir. Si yo doy perdón, de esa misma manera recibiré. Así que dan y se os dará aquí no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con el contexto que estamos hablando. Tiene que ver con que si yo doy palabras de juicio, así mismo voy a recibir. Así que hermanos, si yo doy palabras de perdón, también voy a ser perdonado. Dice que medida buena, remecida y rebosante. Así que, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que a los creyentes se nos demanda, por un lado, no juzgar y no ¿qué? Condenar. Pero se nos demanda perdonar y dar. Pero ese dar no tiene que ver con lo económico, tiene que dar con lo que yo estoy haciendo con mi prójimo. Estoy siendo claro. Los primeros oyentes judíos a lo mejor consideraban tener la razón en todo. A lo mucho a lo mejor nos pasa a nosotros. Queremos tener la razón en todo. Así que el Señor usa una parábola. Mire lo que dice el verso 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a quién? A otro ciego. ¿No caerán ambos en el hoyo? El verso 40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Miren acá, hermanos. Si vemos a las personas que se la pasan juzgando, condenando y que difícilmente perdonan, esas personas no pueden ser tus guías. Esto es lo que está diciendo el Señor. Es decir, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si tú vas con una amiga o un amigo y te dice, eso déjelo, sepárese, es porque muy seguramente esa persona ya se separó. No le importa. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Eso trátelo duro, mijo. Bueno, un ciego no puede guiar a otro ciego.
¿No has notado? Eso hágalo sufrir, hágala sufrir. Esas palabras no son de sabios. El Señor dice que hay personas que se la pasan juzgando, condenando, que no perdonan, difícilmente lo hacen. Esas personas no pueden ser sus guías. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. Solo el Señor por su palabra y aquellos que Él ha dispuesto podrán guiar por un buen camino. Así que quiero concluir en esta hora. ¿Y qué mejor conclusión podríamos dar que la misma palabra de Dios nos da, amados hermanos? Vayan al verso 43. Verso 43 de Lucas 6. ¿Cómo podemos concluir? No es que buen árbol el que da malos frutos. Amados hermanos, por ahí yo poco veo cosas de redes sociales, pero mostraban una imagen donde decía, había una muchacha por ahí escondidita, toda moreteada, y un hombre que parece ser que le había dado puños. Así que había una leyenda que decía, si te pegó la primera vez, ¿cómo? Porque lo va a volver a hacer. Amados hermanos, no es buen árbol el que da malos frutos. Si una persona lo que produce es a toda hora falta de perdón, a toda hora juzga, a toda hora critica, pues no se los frutos están diciendo que no es un buen ¿qué? Árbol. Y lo mismo dice el Señor Jesús, ni un árbol malo el que da buen ¿qué? Fruto. El fruto, incluso hablando el Señor Jesús en Mateo 7 dice, hablando de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Ahora, miren lo que dice el verso 44. ¿Y por qué dices eso, Jesús? Oh Señor Jesús. Porque cada árbol se conoce, ¿por qué? Por su fruto. Y yo quiero preguntar, amado hermano, usted que me escucha, ¿qué fruto estás dando de labios? ¿Qué frutos estás dando? Pregúntate, preguntémonos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos ni zarza de los que vendimian uvas. Y el 45 dice, el hombre bueno, ¿qué dice? Del buen tesoro de su corazón, ¿qué dice? Saca lo bueno. ¿No notan que hay gente que es que no sabe una cosa buena? Todo es malo. Si ve Julanito, no ve nada bueno el resto. Pónganle cuidado a algunos hermanos, estoy aplicando. Póngale cuidado a algunos creyentes y verá que la pasan es juzgando, criticando. No ven cosas buenas, no ven que, oiga, si ve ese pocillo lo trajo mojado. Si ve ese pan está duro. Si ve, no hace sino decir siempre lo mismo. Juzga y juzga. El Señor, ¿qué dice? Porque cada árbol se conoce por su fruto. Ahora, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón que saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón que saca lo malo. Y ahora sí, por eso el tema de la boca. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Háblalo. Santiago 3:10 nos dice, de una misma boca proceden la bendición y la maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O bendecimos o maldecimos. Esto no debe ser así. La razón principal es que lo que hay en nuestro corazón es lo que expresamos. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? ¿No juzgamos? Si eso es así, no seremos juzgados. ¿No condenamos? Pues no seremos condenados. ¿Perdonamos? Asimismo seremos perdonados. Eso es lo que damos. De la misma manera recibiremos. Si en tu corazón no están esos buenos frutos, muy seguramente en tu corazón necesitas a alguien que puede renovar ese corazón llamado el Señor Jesús para que puedas dar buenos frutos.
Eclesiastés 5:6 y termino diciendo, no dejes que tu boca te haga pecar. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por hablarnos. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Gracias porque tú nos bendices. Gracias porque en tus mandatos nos dices que no juzguemos, no condenemos. Al contrario, que perdonemos y que demos para recibir medida buena, remecida y rebosante. Padre, a veces cometemos errores y fallamos. Pero qué privilegio es cuando la gente viene y nos perdona. Y eso es porque algún día ofrecimos perdón. Qué bueno es cuando de repente fallamos en algo y no vemos el dedo señalador sobre nosotros, sino que vemos misericordia. Pues bueno, es porque algún día dimos misericordia. Señor, no permitas que estemos juntándonos con personas que a toda hora ven lo malo. Ayúdanos a estar con aquellos que nos ayudan a parecernos más a ti. Y si tú hoy dices, mi corazón está en amargura y por eso cada rato pronuncio cosas que yo mismo me sorprendo, ¿por qué no le dices, Señor Jesús, perdóname porque sé que es un pecado? He estado juzgando, he estado condenando, he estado haciendo lo malo, perdóname. Sé que tu Hijo murió en la cruz, Dios Padre. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Él me puede liberar. Ayúdame que yo pueda ser un buen árbol que produzca buenos frutos y no un mal árbol que destruya mi propia vida y los que me rodean.